Bien, buenas tardes. Ahora iniciaremos el tema número 5 en su primera parte. Y establece las características de la evaluación del transporte y otros aspectos de la infraestructura. Habíamos visto en la anterior clase cuán importante es, en este caso, las características de los estilos arquitectónicos, cómo influyen también en el diseño arquitectónico y lógicamente también que establecen tener que mantener esas características en las instalaciones y lógicamente veíamos cuán importante es tener que mantener los estilos arquitectónicos tanto en destinos turísticos de naturaleza como en destinos turísticos culturales. Cuando hablamos de la evaluación del transporte, es decir, nos estamos refiriendo al transporte y la infraestructura que se requiere para poder desarrollar un destino turístico. Lógicamente, y decíamos, es trascendental el tener que contar, en este caso, con una infraestructura adecuada para el desarrollo del turismo y, lógicamente, buscar de que esta infraestructura reúna las condiciones necesarias para poder atraer flujos turísticos. Uno de los primeros elementos es esencial contar con una entrada apropiada al país o a la región. En los hechos, ¿cómo nosotros logramos identificar cuáles son los medios de transporte que utilizan los turistas para luego establecer la entrada y las características que tiene esa entrada? A ver, como estaba haciendo ya desde esta semana, estoy empezando a tomar repasitos. Hoy es 29. Karina Alejandro se encuentra. Sí, licenciado. Buenas tardes, Karina. Buenas tardes, licenciado. ¿Cómo cree usted que se puede
lograr esa información? Si lo que queremos es establecer y conocer cuál el medio de transporte que más se utiliza para el arribo de turistas extranjeros y nacionales a un destino determinado. Por ejemplo. Por ejemplo, puede ser mediante unos folletos en el cual indica el croquis. Ya, pero en este caso, ¿cómo sacamos la información para determinar si ponemos, por ejemplo, como ejemplo el caso Bolivia? ¿Cuál es la mayor utilización de transporte para determinar la entrada al país? Es decir, ¿de dónde sacamos la información? Puede ser de las agencias de viaje, si gusta, si es un turista extranjero, obvio. Ya, en ese caso, perdón, me decía. De las agencias de viaje donde preparan, ya tienen tours, el producto que Ya, pueda desde la hora. pero no nos olvidemos de que la información que tienen las agencias de viajes es una información que no es oficial. Será para ellos, pero nosotros tenemos que recurrir a alguna instancia. A ver, Elizabeth, ¿qué dice usted? Sumando y acompañando un poco lo que decía mi compañera Alejandro Zárate, podríamos hacer una pequeña investigación, ya sea exploratoria, para saber, de repente, como usted dice, a veces lo que está en las agencias a veces no está actualizado. Podemos darnos a la tarea de hacer una pequeña investigación o armar algún tipo de ficha previa para saber si estos medios de ingreso al país serían terrestres, aéreos, fluviales, o cuál es el que más se utiliza. ¿Quién nos da esa información? ¿Y podría ser migraciones? Ya, entonces hay una instancia en todos los países, ¿no? Hay una instancia en todos los países que establece la obligatoriedad del registro de personas que ingresan del extranjero a un país. Y en este caso, en esa primera instancia, será migración. Ya, migración. Ahora, si nosotros recurrimos en este momento a migración, ¿qué nos van a decir los de migración? Nos van a dar los datos correctos de las personas que están, ¿no? O sea, primero nos van a preguntar, como que, ¿cuándo cree usted que la persona ha ingresado al país y todo eso? Y luego ahí puede que nos den los datos. También nos consultarían si estas personas están en categoría de turistas o ya bien, de repente algunos vienen por trabajo o para vivir. Ya, pero ya. Perfecto. Dígame. Tomando en cuenta también que muchas personas entran de ilegal, ¿no? O sea, no sellan su entrada al país. Entonces, ahí también es un poco confuso porque muchas personas pueden de que estén ilegal y otras que sí de migración te dé los datos correctos. Ya, pero solamente migración va a poder emitir un informe de esa naturaleza con requerimiento fiscal. Es decir, si usted va como Elizabeth Casco y dice, yo quiero tener información porque soy alumna de la carrera de Administración de Empresas Turísticas, Hoteleras, y quiero tener este dato. No, señorita, usted está en Asunción, no podemos darles información. Y en este caso, sí, Dilimar pide la información en Bolivia, a Migración le van a decir, tampoco podemos darle. Esa es una información confidencial y solamente eso sale con requerimiento fiscal.
Entonces, nosotros como investigadores, ¿cómo logramos esa información? Tiene que haber alguna instancia, ¿no? Y de fácil acceso. A esta información la llamamos las estadísticas de turismo. Estadísticas del turismo, Del disculpe, turismo. no le... Estadísticas de turismo. Y estas sí son libres, licenciado. Sí. Desde el año 1965, en que las Naciones Unidas se reúne, porque las Naciones Unidas tiene un capítulo sobre turismo. Entonces, en la reunión del año 1965, la ONU, las Naciones Unidas, reúne a todos los representantes de turismo de todos los países del mundo. ¿Y para qué se reúne? ¿O por qué se une la ONU? Porque necesitan tener una definición de turista desde el punto de vista legal. Es decir, hay que saber y hay que definir quiénes son turistas. Entonces, en esta asamblea se establece que turista, voy a abreviar TA, turista es la persona que sale de su lugar de origen. Lugar de origen. A un destino X. No importa cualquiera que fuese el destino. Un destino X. Más, por un tiempo mayor, dice, a 24 horas. Ese es el primer elemento. Mayor a 24 horas. El primer elemento. El segundo. Los ingresos económicos deben haber sido obtenidos en el lugar de residencia y gastados en el destino turístico. Entonces, el segundo elemento es el dinero. Hay que conseguirlo acá, es decir, significa que en el lugar de residencia, en el lugar de residencia habitual del turista, él vive aquí, gana su sueldo, gana aquí sus ingresos y los gasta en el destino turístico. Y dice, son las personas que se trasladan por más de 24 horas de su lugar de residencia habitual a un destino determinado, cuyos ingresos económicos fueron obtenidos en lugar de residencia y gastados en el destino turístico, no debiendo ejercer actividad económica en el destino. Entonces, esos son los tres elementos. Estos tres elementos se llegan a consensuar en la reunión de la ONU del año 65 y se establece como concepto de turista, ¿no?, aquella persona que sale por más de 24 horas de su residencia habitual
cuyos ingresos económicos fueron logrados en el lugar de residencia y gastados en el destino, no debiendo realizar actividad económica en el destino turístico. A esa persona se consigna o se designa como turista. Esto determinó que existan turistas nacionales o turistas extranjeros. Turistas nacionales y turistas extranjeros. Luego hay otra asamblea de la ONU, que serían más o menos unos, fue el 65, si no me equivoco, fue el 67 la otra reunión, donde un poquito se amplía este concepto y se preguntan y se responden y llegan a consensuar de que el tiempo máximo que debe permanecer en el destino turístico el turista son 3 meses. En calidad de turista. Tres meses. Y dice, puede prolongar su estadía como turista, ya va a depender de la normativa de cada país. Algunos autores en la teoría nos dicen que puede ser hasta 1 año, etc. Pero lo legal, desde el punto de vista legal, normativo, legal, son 3 meses. Por ejemplo, cuando vamos a Estados Unidos, nosotros ingresamos al aeropuerto de Estados Unidos, entramos a Migración Estados Unidos y ahí nos ponen el tiempo de permanencia. Generalmente, ahora, Estados Unidos está dando una permanencia de 6 meses como turista. Pero eso ya depende de cada país, ¿no? A la legislación de cada país. Pero lo que generalmente se maneja, de acuerdo a ese consenso que se hizo en la ONU, son 3 meses. Por eso que las personas que van, cuando van en calidad de turistas a un país, cada 3 meses tienen que renovar, después del tercer mes, tienen que renovar su visa porque ya pasarían a ser ilegales. En el caso, por ejemplo, de Elizabeth, cuando ella está en Bolivia estudiando físicamente, ella va a ir a migración y va a solicitar la visa de estudiante. No, listen, yo ya quité mi visa, yo tengo residencia, ya ni aunque me echen. Ya ve. Pero antes La- entraba como estudiante, ¿verdad? Con visa de estudiante. No, yo quité la otra, la Mercosur, que me permite trabajar, estudiar, todo ya. Ah, ya. Pero me explicaron bien los conceptos para poder elegir, y entonces el abogado que me asesoró en ese entonces y asesoró a mi papá, le dijo, porque mi papá sabe cómo soy, a mí me gusta ganar plata también. Y me acuerdo que yo le dije a mi papá que quería mi primer emprendimiento, cuando eso era, iba a tener el carrito de comidas, yo tuve un carrito licenciado. Entonces, optamos por la Mercosur para evitar tener algún tipo de inconveniente, entonces me permitía a mí trabajar, estudiar, y sin ningún inconveniente. Es una visa Mercosur que le llaman. Claro. En ese caso, entonces hay la posibilidad, ¿no?, de optar a la beca Mercosur, pero solamente son para países es decir, cuyos ciudadanos son originarios Del mercado común del sur. Exactamente, del mercado del sur. Países que son miembros del Mercosur. Por ejemplo, en el caso que cuando Elizabeth termine sus estudios, ella automáticamente, ¿no?, va a solicitar la homologación de su título de la Universidad Central como licenciada mediante el convenio del Mercosur. Sí, y me explicaron que ya me fui a ver aquí en la universidad, acá en la región está, hay tengo que, la cantidad de horas cátedra puede ser licenciado. Entonces, de acuerdo a la cantidad de horas carga, que tiene tenga. que una certificación de carga horaria.
Sí, ¿no? algo así. Y si falta una diferencia, voy a tener que hacer un poquitito acá, pero no es mucha. Me explicaron que estamos bastante parejos. Sí, porque la carga horaria son, en este caso, para las licenciaturas en universidades privadas en Bolivia, mínimamente 4.200 horas. Y usted debe, y la UNICEN también Pero está con tengo los... entendido, licenciado, que hay variaciones entre las universidades, ¿es cierto? No, Porque según, todas ¿no? las universidades privadas, eso, el Ministerio de Educación en las universidades privadas ya está regulado eso, en el Reglamento General de Universidades Privadas. Lo que sí, con las universidades del sistema, que son las universidades públicas, recién la CV, que es la que aglutina todas las universidades del sistema, ha regulado de alguna manera, ¿no? De que exceptuando, dice, las carreras de medicina, las carreras de ciencias de la salud, dice, son 4.800 horas como mínimo para una licenciatura, dice la CV. Porque imagínense que había una universidad, si no me equivoco, creo que era la de Potosí, que la carrera de licenciatura en comunicación y periodismo tenía casi 6.000 horas. Con esa carga horaria ya se puede haber hecho un doctorado más, ¿no? Entonces, eso dio también situación a que ya se vaya regulando. Por ejemplo, yo tengo casos que los he visto porque los he trabajado. Para el caso de estudiantes peruanos que cursaban la carrera de Derecho en la Univalle, entonces directamente imagínense, carrera de Derecho, que las leyes a veces son propias de un solo país. Entonces, ellos se adscribían al convenio Mercosur y ellos se iban al Perú con su diploma académico de licenciados en ciencias jurídicas y ahí 2 veces en el Perú se lleva a cabo la reunión de rectores 2 veces al año. Entonces metían al Ministerio de Educación del Perú, metían sus papeles y las reuniones de rectores les daban les sorteaban la universidad, que eran universidades, la mayor parte eran públicas las que se sorteaban. La San Marcos, por ejemplo, de Lima. Entonces, si a algún estudiante le tocaba ir a la San Marcos, él tenía que cursar solamente 3 asignaturas: Derecho Constitucional Peruano, Derecho Civil Peruano y Derecho Penal Peruano. Y en un semestre, él ya, es decir, homologaba el título habiendo aprobado esas 3 materias, porque hay normas que son propias del derecho, de cada país. En cambio, por ejemplo, los alumnos de ingeniería comercial, etcétera, directamente presentaban el diploma académico y entraba al Ministerio de Educación y ahí directamente derivaban a una universidad y autorizaban a que se homologue el título. Y homologar significa dar en este caso, homologar es dar valor legal a algo, en este caso al diploma académico. Y lógicamente que hay que acompañar, siempre hay que acompañar independientemente de los certificados de notas de las asignaturas, hay que, la carga horaria, es decir, cuántas horas tiene la licenciatura, ¿no? Y el diploma académico, y las fotocopias hay que hacerlas apostillar todas. Eso me habían pedido, licenciado, justo cuando consulté, que me van a pedir ellos la carga horaria una vez que finalicemos. Ay, licenciado, ya me emocionó esta charla. No. Entonces, pero sí hay que hacer apostillar todo en la Cancillería. Hay que llevar originales y hay que llevar los segundos originales, tiene que tener 2 originales, uno para usted y otro para que después se lleve también Ahí en al Bolivia, Paraguay. ¿no, Elisa? Los 2 originales tienen que sacar del certificado de notas en Bolivia, tienen que sacar acá. Uno de ellos se va a ir a la Cancillería en Bolivia, los va a hacer apostillar y creo que piden también de que tenga que ser firmado por el cónsul, en este caso el cónsul paraguayo en Cochabamba. Le conozco, un gran amigo, una persona excelente, no sé si sigue siendo el mismo, pero un señor de verdad. ¿Ya ve? Entonces él se lo va a poner el sello como cónsul y con eso ya directamente se va a ir a hacer su trámite ya a Asunción, ¿no? Entonces decíamos que esta relación nos ha dado la reunión de la ONU del año del 65 y del 67, que determina que hay turistas nacionales y turistas extranjeros. Asimismo,
se establece de que como es muy difícil la obtención de información a nivel mundial, porque no nos olvidemos de que la Organización Mundial del Turismo, la OMT, forma parte de la ONU. Es el capítulo de turismo, la OMT, de la Organización de Naciones Unidas, ¿no? La Organización Mundial del Turismo. Entonces, se ha llegado a un acuerdo de que todos los países del mundo, todos, sin excepción, hasta los de Madagascar, tienen que hacer llegar el primer mes de año toda la información estadística a la OMT. Entonces, eso obligaba a cada país a llevar la relación de la estadística turística. Y hasta el día de hoy, en todos los países del mundo, se levantan las estadísticas del turismo. Ahora, ¿cómo se logran las estadísticas, la información de las estadísticas del turismo en Bolivia? Y lo mismo pasa en los restos de los países. Si son países ricos, como los países europeos, ellos cruzan variables. Y los países pobres como los nuestros solamente tienen una fuente. Y estas estadísticas turísticas se basan en los partes diarios de la hotelería. Eso significa de que todos los hoteles de las áreas urbanas en Bolivia, de las ciudades, hasta las 7 de la mañana de cada día tienen que hacer llegar una información, que son unos formularios de estadísticas turísticas, con 4 copias, todos los santos días del año, todos los hoteles. ¿A quién hacen llegar? Para el caso de Bolivia, nosotros tenemos una instancia que se llama la Policía Turística. Entonces, la Policía Turística, que habíamos dicho, la Policía Turística jerárquicamente depende del Comando General de la Policía. Y de gestión o de actividades depende de la Dirección Departamental de Turismo, en este caso de cada ciudad, de cada departamento. Para el caso de Cochabamba, de la Dirección Departamental de Turismo de la Gobernación de Cochabamba. Entonces, todos los hoteleros, todos los establecimientos de hospedaje, todos los días dejan ese formulario a la Policía Turística. Y si no me equivoco, tienen es un original y 3 copias. La primera copia se queda en la Policía Turística. La segunda copia pasa a la Interpol, la Policía Internacional. ¿No? Y la tercera se va, si no me equivoco, o tal vez hayan cambiado, a narcóticos. Disculpe, licenciado, la primera iba a la Policía Nacional, ¿no ve? No, Policía Turística. Ya, listo. La primera, el original se queda con la Policía Turística. La segunda va a la Interpol y la tercera copia, el original se queda con la Policía Turística. La primera copia con la Interpol, la segunda copia iba a narcóticos. Ahora no sé, tal vez hay otra dependencia que vaya. La Policía Turística recoge todos los días esos originales y las deja en la Dirección Departamental de Turismo.
Dirección de Turismo. La Dirección de Turismo tiene un formulario diario. Aquí está, es formulario diario. Entonces, en este formulario diario va a registrar todos los datos que ya la policía de cada hotel ha pasado en el formulario diario. Luego, la Dirección de Turismo tiene un formulario mensual. Este formulario mensual va a pasar al Viceministerio de Turismo. Y el Viceministerio de Turismo va a sacar las estadísticas anuales. El anual. El Viceministerio de Turismo, una copia de esa información anual, ¿dónde está? La va a pasar al INE, al Instituto Nacional de Estadísticas. Y la información de estas estadísticas anuales del Viceministerio son de libre accesibilidad. Ustedes entran, pueden entrar Viceministerio de Turismo, Estadísticas, Turismo Bolivia y encuentran los datos. O pueden entrar INE, Instituto Nacional de Estadísticas, Estadísticas del Turismo y van a encontrar la información. Esto significa de que cada máximo hasta el segundo mes de cada año, todos los países, los entes oficiales del turismo de cada país, como en este caso es el Viceministerio de Turismo de Bolivia, esa información tiene que mandar a la OMT, a la Organización Mundial del Turismo. Y la OMT anualmente va a sacar un libro que se llama Barómetros del Turismo. Barómetros del Turismo. Ustedes ahorita ingresan googlean y entran y van a encontrar ahí barómetros del turismo a nivel mundial, por regiones, por subregiones, etc. Ahora, lógicamente que el Viceministerio de Turismo, para el caso de Bolivia, Viceministerio de Turismo, en su información se va a basar. ¿Por qué? A ver, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Aquí están los hoteles. En el formulario que levantan los hoteles están, lógicamente, que se registran todos los días el apellido paterno, materno y nombre del huésped, la nacionalidad, la profesión, la edad y el lugar de procedencia, de dónde viene, o su nacionalidad, de dónde es. Entonces, bajo edad también, ¿no? Y sexo. Entonces, bajo esa información, ya la Dirección Departamental de Turismo, está aquí, la Dirección Departamental de Turismo, va a llenar también esos datos y el Viceministerio ya va a, los datos los va a, en este caso va a ubicar, va a contrastar con mayores variables, va a hacer un trabajo de cruce de variables, etc. En algunos casos, inclusive
el viceministerio manda algunas veces encuestitas a los establecimientos de hospedaje para que a sus turistas los puedan encuestar, a sus huéspedes los puedan encuestar los empleados de los hoteles, ¿no? Para conocer algo sobre el perfil del consumidor turista. Ahora, el riesgo que nosotros tenemos como país y el resto de los países también. ¿Qué pasa con aquellos turistas extranjeros que no se registran en hoteles? Acá. Y van a casa de amigos, ahora se alquilan los Airbnb, etcétera, y no están registrados en hotelería. Entonces no figuran en las estadísticas del turismo. Pero sí figuran en las estadísticas de migración. Esos datos, ¿quiénes arriban? ¿Por qué medio de transporte arriban, etcétera? Es la que nos va a determinar esa información estadística, nos va a determinar, en este caso, cuál es la entrada o los puntos de entrada principales al país. Y en este caso vamos a tener puntos de entrada aéreos. Ya se va a acabar aquí, entonces nos vamos a reunir, por favor, en 5 minutos o en 8 minutos. Puntos de entrada aéreos y puntos de entrada terrestre